que Consumo quiere poner freno a la reventa de entradas y además por un precio mucho más elevado del que se compró en origen esa entrada. Vamos a saludar a Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego. Muy buenos días, Andrés, gracias por atendernos. Buenos días. Esta práctica, de hecho, ya es ilegal, pero ¿qué nuevo mecanismo plantea el Ministerio para poderle poner finalmente freno, para poderle poner coto? Lo que hemos presentado ayer en el Consejo de Ministros es una modificación de la normativa para que se prohíba el incremento del precio en la reventa de entradas. Como decías, ahora mismo lo que está prohibido es que se utilicen bots, robots en los ordenadores para comprar masivamente entradas, que esto nos ocurre a todos en alguna ocasión, que sale algún espectáculo, algún concierto, algún evento deportivo al que queremos acudir, vamos a la plataforma donde se venden las entradas, vemos que han desaparecido, que ya no queda ninguna, y sin embargo aparecen todas de repente en otras plataformas que se revenden a precios mucho mayores. Por tanto, lo que queremos es reforzar la normativa para que no se puedan utilizar los bots para comprar esas entradas, pero tampoco se puedan revender a un precio superior al que es el precio que ha sido puesto a la venta a los espectadores. Es una medida, por tanto, que va dirigida a proteger tanto a los artistas y a la industria cultural y a la industria que hay en torno a los eventos, que mueven muchísimo empleo, y también a los espectadores, a las personas consumidoras que tienen el derecho a ese acceso a la cultura, y hay que protegerlo con medidas como la que hemos planteado. Por lo tanto, el refuerzo de esa normativa viene a través del precio, como nos está contando, vigilando cómo se incrementa ese precio como manera de atacar a esas webs que actúan de una manera, ya nos decía que ilegal ahora mismo, pero difícil de controlar. Así es, el precio que se ofrece a los consumidores y que hay una transacción y que es fácilmente rastreable y que se puede detectar dentro de las páginas web, es un elemento claramente identificable que, por tanto, vamos a poder perseguirlo, solicitando esa retirada de las entradas que estén a precios superiores, o también cuando los consumidores se hayan visto en esta situación, que puedan reclamarlo a las autoridades. Pues Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, muchísimas gracias por habernos dado esta información y habernos atendido en Aquí y Ahora esta mañana. Muchas gracias. Bueno, pues una práctica a la que todos nos hemos visto expuestos, el no poder acceder a esos eventos, a esos conciertos, a esas actividades culturales deseadas, porque han desaparecido las entradas en minutos y de repente están mucho más caras, ¿no, Fernando? Es una cosa... A ver, yo voy a unos 100 conciertos al año, más o menos, de 100 a 120. Sí. ¿De todo tipo? Sí, de todo tipo. Pero tengo una particular aversión a los grandes numeritos, porque me cabrea mucho, hablando mal y pronto, este tipo de operaciones. En alguna ocasión he experimentado el tener que pagar o que me hayan comprado entradas con sobreprecio, pero lo más grave es la imposibilidad. O sea, tienes eventos en concreto en los cuales es simple y llanamente imposible encontrarlos desde el momento cero. Se dice, tal día, tal hora saldrán las entradas. Activas, ya no hay. Ya no hay sobre la propia marcha. O tienes que estar pinchando en el ordenador a ver si te cae una de esas. Todo el sistema de informatización de las tiqueteras, que es la causa, o sea, el hecho de que las ventas de tickets estén a través de la red, facilita este tipo de gestiones. De todos modos, te diré que me da la impresión que es poner puertas al campo. Hagan lo que este tipo de cosas, yo creo bastante poco en ellas. Toda la ley de consumo, el proyecto de ley de consumo sostenible que han hecho, que ha salido del gobierno, del Ministerio de Bustamante, es bastante relativizable, porque son todo, en fin, palabras al sol. No veo que esto vaya a ser muy fácil, porque decía, precisamente, si has observado, el secretario general mencionaba que son fácilmente detectables. Fácilmente detectables, uno. Pero si tienes 500 en marcha en todo alrededor del mundo, ¿cómo lo vas a controlar? Vamos a ver ejemplos de cómo pueden llegar a subir esas entradas y de cuáles están siendo los eventos culturales más demandados en este verano de 2025 y enseguida os escuchamos. Bea. Y vamos a irnos también un poquito hacia atrás. En los últimos 2 años ha habido 3 artistas que han copado, por llamarlo de alguna manera, la reventa de entradas. Son 3, Taylor Swift, Bad Bunny y Karol G. Entre los 3 hacen el 18% de las entradas revendidas en España. Y vamos a
centrarnos más en el caso de Bad Bunny. 12 conciertos realizó en su gira en España, entre Barcelona y Madrid. De las 700.000 entradas que salieron a la venta, 126.000 fueron adquiridas en reventa. ¿Cuánto costaron en reventa esas entradas? Pues la mayoría de ellas alrededor de los 500 euros, pero hubo casos que pudieron llegar en una entrada hasta los 6.000 euros de precio. No solo los artistas internacionales tienen, Blanca, este alto porcentaje de reventa, entrarían algunos también como, por ejemplo, Dani Martín, Melendi o Joaquín Sabina, con unos porcentajes mucho más bajos, pero también estarían en esa lista de reventas. Vamos a hablar ahora con Alejandro Marín, es abogado experto en consumo. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Después de esa modificación de la ley, en el caso de proteger al consumidor, no sé si encuentras alguna, ¿cómo diríamos? Alguna laguna judicial que se deje o es una buena ley. A ver, falta que se apruebe. De momento tenemos ese anteproyecto que limita la venta, sobre todo con ese mecanismo del precio de que solo se pueda superar en el IPC. Hay que ver cómo va esa tramitación parlamentaria. Pero el problema que vamos a tener es que cuando se apruebe esa ley, si se aprueba en estos términos, va a ser una buena noticia, pero ¿cuál es el problema? Es un problema que está implantado, que es algo global, esta actividad de las tiqueteras, más allá de los particulares que venden el boli y regalan una entrada. El problema son esos bots que ya están prohibidos, como se han indicado, desde mayo de 2022, esa compra masiva, pero se está produciendo y desaparecen esas entradas y se van a esas webs de intermediarios y tiqueteras que multiplican, como habéis dicho, por 10 fácilmente, sobre todo en eventos con una gran demanda, que va a implicar que tengamos una norma que prohíbe o limita, pero va a exigir una labor de inspección, control por parte de las autoridades de consumo, tanto nacionales como autonómicas, que, como pasaba un poco en los pisos turísticos, se van a tener que iniciar procedimientos de inspección en los cuales se cierren webs, se incauten entradas, y ahí eso que requiere pues un esfuerzo, músculo de la administración, y hoy por hoy, en el caso de, por ejemplo, hemos visto que no es fácil porque al final no es un problema de particulares, que también, pero sobre todo esas grandes corporaciones. Estamos hablando de un sector que solo el de la reventa se estima que está moviendo en España unos 300 millones de euros al año de una actividad que es prácticamente y puramente especulativa y que va a alcanzar los 1.000 millones en el 2030. Es decir, va a exigir, si tenemos esta norma, va a exigir un esfuerzo de la administración y habrá que ver si se da o no se da. Era necesaria, al fin y al cabo. Estamos viendo que en la reventa del concierto de Bad Bunny había alguna entrada que se vendió incluso por 6.000 euros. Es una cantidad desorbitada. Sí, era necesario, y además se ha tardado por parte del Ejecutivo y de los poderes, digamos, en dar solución. Hay que recordar que desde el año 82 tenemos un reglamento que atacaba la reventa callejera, que hoy casi prácticamente es algo anecdótico, solo igual en el fenómeno taurino se puede dar en algún evento. Limitaba, prohibía esa reventa callejera y limitaba la venta en taquilla, en expendedurías, con la venta con recargo al precio de la entrada más un 20%. Como decimos, es algo que se ha generalizado y cada vez va más, sobre todo tras pandemia, estos eventos que se agotan, ojo, y no solo musicales, deportivos, carreras o eventos deportivos de equipos de fútbol, etcétera. Culturales también, teatro, cada vez es más común y se van multiplicando y se va globalizando el problema. No es una cosa de España, sino que además, ¿cuál es otro problema? Que no va a abordar la norma. Es toda la estafa que rodea esta reventa digital. Muchas veces no ofrece ningún tipo de garantía de que nos está vendiendo es un comprador legítimo, que la entrada que nos están transmitiendo no se ha vendido previamente o que directamente es falsa. Hay muchos casos de fraude y esto también se va a tener que controlar. Con esta norma no. Sí que es cierto que son casos de estafas y fraude, y el problema de los delitos por Internet es que es muy difícil, se pueden denunciar, pero muchas veces las organizaciones delictivas no están en España, están fuera de nuestras fronteras y son procedimientos que son muy complejos.
Pues Alejandro Marín, muchas gracias por atendernos esta mañana. Veremos cómo va y si finalmente se aprueba, se consigue o no, Blanca, acotar o cerrar algunas de esas webs de reventa de entradas. Gracias, Bea. Y bueno, Pilar, yo no sé si tú estarías dispuesta a pagar esas barbaridades que hemos escuchado. Yo creo por que una no. entrada en Yo no reventa. las pagaría, ¿eh? Yo voy a los conciertos del Auditorio y la Filarmónica y no pago esas entradas, hago los abonos pertinentes y ya está. Y mucho menos por Bad Bunny. Y menos. 6.000 Bueno, por Bad yo Bunny, realmente lo que quería hacer, no el análisis del contenido de la norma, que lo podrá hacer Fernando como jurista mejor que yo. Yo lo que quería decir es lo importante que es hacer leyes para situaciones que es necesaria regularlas. Y entonces, esta es una ley necesaria, para eso están los políticos, para hacer este tipo de leyes y no para insultarse en el Parlamento y demás. Para eso los necesitamos. Para eso necesitamos un Estado de Derecho que funcione adecuadamente. Pero hay otra cosa más. Además de hacer leyes, hay un elemento que yo le explico muchas veces a los alumnos. Las leyes están para cumplirlas. Por supuesto. Y cumplirlas es que la Administración funcione adecuadamente y la gente que incumple estas situaciones tenga, pues evidentemente, la sanción pertinente para que no lo vuelva a hacer. Y para eso necesitamos una administración eficaz, preparada, controlada. Y para que tengamos esa administración eficaz, controlada y preparada, también necesitamos unos impuestos, porque la administración y los servicios públicos cuesta mantenerlos. Este es un modelo de estado del bienestar. Y eso es lo que deberían de pensar las gentes que en estos momentos estamos votando y tenemos en el Parlamento. Y no insultarse en el tú más y yo soy más corrupto y tú eres menos corrupto, no. Los españoles queremos esto, y no solamente esto, sino que las últimas encuestas del CIS y el último que está en Aragón, por ejemplo, en Aragón los aragoneses y los zaragozanos les preocupan cosas pues desde la sanidad, desde las infraestructuras, desde la vivienda, desde los servicios sociales. Por favor, lean las encuestas y se dediquen a esto, que es lo que necesitamos que se dediquen.